Bueno, en este pequeño video tutorial realizaremos paso a paso el cómo se realizó una base de datos necesaria para realizar un ejercicio de destilación batch. Como podemos ver, aquí tenemos dos bases de datos. Nuestro software es el 2010. Tenemos una a 1 atmósfera y el otro a 0.2 atmósferas. Los pasos que se realizan a 1 atmósfera son exactamente igual a los pasos que se realizan en la base de datos de 0.2 atmósferas. Entonces vamos a trabajar con la de 1 atmósfera. En nuestra primera pestaña de presentación podemos observar los nombres de los integrantes del grupo, nuestro tema, que es destilación diferencial, destilación batch, también conocida como discontinua o por lotes o sencilla. En este link pueden ingresar y observar las diferentes investigaciones que se realizaron para llevar a cabo el desarrollo de nuestro ejercicio. Este ejercicio se realizó con el fin de presentar nuestro proyecto final de la asignatura de operaciones de transferencia de masa de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. En nuestro planteamiento del problema tenemos que por medio de una destilación discontinua de una sola etapa se da la separación del alcohol del agua. Dice que inicialmente se carga el calderín con 100 kg/mol de la mezcla de etanol agua, donde el 60% de esta mezcla es de alcohol y el 40% restante es de agua. Nos dicen que la destilación se lleva a cabo a una presión total de 1 atmósfera y es continua hasta que la fracción molar del agua alcanza el valor de 0.8, es decir, donde la fracción molar del alcohol es 0.2. Se nos preguntan tres ítems. La primera es hallar la temperatura del destilador discontinuo cuando comienza y termina la destilación. La B es calcular los kilogramo-mol en el destilador cuando la fracción molar del agua alcanza el valor de 0.8, es decir, cuando la alcohol es 0.2. Y hay que realizar los cálculos por medio de dos métodos, ante el método de Rayleigh y el método de volatilidad relativa constante. Y la parte C es repetir el punto A y B, pero realizándolo a una presión del sistema de 0.2 atmósferas, que es la otra base de datos que tenemos acá. En el diagrama podemos observar una pequeña ilustración de nuestro sistema de destilación diferencial con su respectiva alimentación, el residuo y la cantidad de destilado cada una con su correspondiente concentración de alcohol. Este cuadro representa unas convenciones que son necesarias para llevar a cabo o para entender nuestra base de datos que vamos a realizar. Aquí tenemos unas pequeñas notas. Le decimos que nuestra presión total va a ser de 760 milímetros de mercurio y una nomenclatura que dice que todo lo que tenga el número 1 va a ser de etanol y todo lo que tenga el número 2 va a ser de agua. Hay que tener en cuenta que etanol es nuestro compuesto más volátil y que cualquier cambio que se realice en esta base de datos se debe realizar en nuestra pestaña de equilibrio líquido-vapor, porque esta es como nuestra tabla madre, es decir, con esta tabla fue que enlazamos todos los demás datos y demás pestañas. Entonces, en nuestra siguiente pestaña de temperatura y presión de vapor de agua tenemos un cuadro de las constantes de Anton. Tenemos las constantes de Anton para cada sustancia, para etanol y para agua. Entonces, ¿qué realizamos aquí? En este otro cuadrito podemos observar la temperatura de ebullición del etanol y la temperatura de ebullición del agua a una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué milímetros de mercurio y no atmósferas? Porque nuestras constantes de Anton vienen dadas para trabajar en milímetros de mercurio y en grados Celsius. Entonces, esta temperatura va a ser nuestra temperatura superior y esta temperatura va a ser nuestra temperatura inferior en nuestra base de datos, en la columna de temperaturas. Y entre estas dos, suponemos o escogemos un rango de temperaturas para hallar sus respectivas presiones de vapor de agua mediante esta ecuación. Logaritmo de la presión de vapor igual a menos B sobre la temperatura más C. Aquí tenemos tanto la del etanol como la del agua, cada una con sus correspondientes constantes de Anton. Como podemos ver, todas estas celdas están enlazadas a una tabla que es tabla ELV.
Esta es la tabla que les digo que llamamos la tabla madre, ya que todo está enlazado con ella. Hay que tener en cuenta que para la realización de este ejercicio se tomó como referencia la ley de Raoult modificada, donde es necesario hallar unos coeficientes de actividad para llevar a cabo nuestra destilación, porque estamos trabajando con una mezcla azeotrópica. En nuestra siguiente pestaña de fracción mol líquidas, lo que hicimos simplemente fue suponer unos valores de x1 y x2, donde la suma de x2 más x1 debe ser igual a 1. ¿Por qué? Porque 1 es nuestro 100% de mezcla. Estos valores son supuestos. Por eso, después de hallar x1 y x2, hallamos nuestros valores de gamma 1 y gamma 2 mediante la siguiente ecuación: gamma 1 y gamma 2. Estos valores de gamma podemos decir nosotros que también son unos gamas supuestos o ficticios. ¿Por qué? Porque como están en función de nuestros x que fueron supuestos, entonces estos no pueden ser los gamas reales, no hasta ahora. En nuestra pestaña de fracción mol gaseosa hallamos nuestro Y1 y nuestro Y2, donde nuestro criterio también es que x1 más x2 debe ser igual a 1, pero como podemos observar, no dan exactamente igual a 1. Bueno, en un principio no dan exactamente igual a 1 porque pues sus anteriores con los cuales se calcula, como podemos ver en la ecuación de cómo se calcula, incluye el x1 y el gamma 1, que son valores que decimos que son por ahora no los reales, porque supusimos los valores de x1 y x2. Esta es la ecuación mediante la cual se calcula en el caso de y1, y en el caso de y2 pues va a estar en función de x2, presión de vapor 2 y el gamma 2, y la presión total va a ser el divisor para tanto y1 como para y2. Aquí lo que realizamos en nuestra pestaña de solver fracción mol gas es la suma de y1 y y2, que en un principio no daba 1. ¿Por qué no daba 1? Por lo que les he mencionado anteriormente, que todo empieza desde aquí. Entonces esto nos daba 1.2, 1.3, 1.05, 0.98, no nos daba 1. Entonces aquí fue necesario implementar nuestra herramienta Solver en Excel. ¿Cómo lo hicimos? Fuimos a datos e implementamos nuestra herramienta. Si esta herramienta no se encuentra como tal, como podemos observar aquí en nuestra pestaña de datos, hay que buscarla en complementos para poderla ejecutar. Entonces damos Solver y así es como hallamos cada una de estas pestañas. Aquí, como podemos observar, tiene celda objetivo. En nuestro caso nosotros no utilizamos celdas objetivos. ¿Por qué? Más adelante les explicaré. En este caso no vamos a realizar nuestra aplicación de Solver porque esta tabla también está enlazada con nuestra tabla de equilibrio líquido-vapor, y como dijimos desde un principio, cualquier modificación, cualquier trabajo que se le haga a este archivo debe ser en esta respectiva tabla. Aquí también hallamos la columna de 1 sobre y1 menos x1, es decir, 1 sobre la diferencia entre la fracción mol gas de etanol menos la fracción mol líquida del mismo, la cual nos servirá más adelante para realizar una regresión que nos permitirá calcular los datos requeridos para el ejercicio. En nuestra tabla equilibrio líquido-vapor, nuestra pestaña, aquí es donde tenemos todas nuestras ecuaciones, por eso le llamamos nuestra tabla madre. Aquí, ¿qué es lo que realizamos? Aquí está todo lo anterior que mostré, que pudimos observar, desde nuestra temperatura enlazada con esta y nuestra temperatura de agua abajo enlazada con esta. La presión de vapor de agua, de etanol y de agua la hallamos, como dijimos desde el principio, con sus respectivas constantes de Antoine en función de la temperatura. Lo mismo hicimos con el agua. Cogimos, arrastramos después de que hicimos nuestra primera fila, arrastramos y hallamos nuestros valores. Hay que tener en cuenta que aquí me tiene que dar la presión de mi sistema
y acá arriba me tiene que dar la presión de mi sistema. Si no da la presión de nuestro sistema, en este caso que es 760 milímetros de mercurio, nuestro ejercicio en algún lado ha tenido alguna falla. Aquí, en nuestro X1, como les dije desde un principio, no tiene fórmula porque son supuestos. En este caso, bueno, le pusimos fórmula. ¿Por qué? Porque quisimos suponer un X1 de 0.03 en adelante. Es decir, a este, menos 0.3, menos 0.3, menos 0.3. Es un valor supuesto. Y X2 pues va a ser 1 menos el X1 para que la diferencia entre X1 y X2 vaya a ser 1. Nuestros gamma 1 los hallamos como lo dijimos desde el principio, con su respectiva ecuación. Hay que tener en cuenta que cuando vayamos a hallar gamma 1, nuestro elevado al cuadrado va a ser el X2. Y cuando vamos a hallar gamma 2, nuestro elevado al cuadrado va a ser X1. Hallamos nuestros valores, de la misma manera arrastramos y obtenemos nuestros gamma. El Y1 y el Y2, con la ecuación que se mostró anteriormente, se ejecuta. Es una ecuación que está en función de la presión de vapor, el X1 y el gamma. En este caso es la presión de etanol con el X1 y el gamma 1. ¿Por qué el 1? Porque estamos trabajando con todo lo que es referente al etanol. En el caso del agua, pues todo lo que sea referente al agua, es decir, todo lo que tenga el subíndice 2, agua, agua y agua. De igual manera, hallados, arrastramos hasta abajo, obtenemos nuestros valores. Aquí es donde venimos y aplicamos solver. ¿Qué sucede aquí? Este valor me da 1 inicialmente, al igual que este valor. Son los únicos valores que me van a dar 1 al yo suponer todos estos X y realizar todo este ejercicio. ¿Por qué? Porque es que este 1 me da, porque aquí me da mi presión del sistema, y aquí también me da mi presión del sistema. Es decir, que esta temperatura con esta presión me va a satisfacer la sumatoria de este Y1 más Y2, realizando ya sus respectivos cálculos de gamas y Ys, al igual que aquí. La presión de la temperatura de ebullición del agua, la presión del sistema, entonces 1. Estos son los únicos valores que me van a dar 1. El resto me van a dar 1.5, 1.7, 1.3, 0.98, 0.95. No me va a dar 1, ninguno de estos. Entonces aquí es donde venimos y aplicamos nuestra herramienta de solver. Entonces le damos solver. No le pusimos celda objetivo como la había mencionado. ¿Por qué? Porque la celda objetivo tiene que ser estrictamente de una sola celda. Entonces, si yo llego y aplico una celda objetivo que sea esta, aplico solver y me toca hacer lo mismo con cada una de estas. Es decir, me tocaría implementar mi herramienta solver muchas veces. Entonces, para evitar este proceso, no ponemos celda objetivo. Lo que sí ponemos es una restricción. Entonces, aquí decimos que me dé un valor de 1. ¿Por qué? Porque necesito que la suma de estos dos me dé 1. Esto es lo que necesito. Que me cambie las celdas variables. ¿Qué celdas variables? Mi temperatura. No cojo ni la primera ni la última por lo mencionado, porque pues mi Y1 más mi Y2 en esas temperaturas me da 1. Entonces escojo mi rango de temperaturas, que va a ser las celdas variables. Y en las restricciones, eliminémosla y volvamos a poner, agregamos una restricción que me diga que desde aquí hasta aquí, que son las que no me satisfacen la igualdad a la unidad, me den igual a 1. Esto es como si estuviéramos reemplazando la casilla de celdas objetivo, solo que en este caso podemos utilizar un rango de casillas, no solo una. Entonces nos podemos aquí ahorrar un proceso bastante largo. Vamos a aceptar y queda nuestra restricción. Listo, está todo bien. Le damos solver, resolver, y él me dice que encontró una solución y que se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Acepto y ya todos estos numeritos que aquí elegí, que me eran igual a 1, me van a cambiar a 1. ¿Por qué lo hicimos en función de la temperatura? Porque cogimos estas como celdas variables. Porque la temperatura, es decir, esta presión, las presiones de vapor, los gamas, todo esto viene prácticamente quedado por la temperatura. ¿Por qué? Las presiones están en función de la temperatura. Los gamas están en función
de las presiones y así sucesivamente. Es decir, si yo cambio mi temperatura me va a cambiar mi presión, mis gamas y mis Ys. Por eso es que elegimos esta como celdas variables. Así fue como aplicamos nuestra aplicación solver. En la volatilidad relativa hallamos la columna de volatilidad relativa para cada situación mediante la ecuación que podemos observar aquí, que implica tanto los Y como los X de cada sustancia, es decir, Y1 y X1, y arrastramos y hallamos los demás valores. Y aquí construimos nuestra columna de 1 sobre Y1 menos X1, que ya les había mencionado, que es para realizar una regresión que más adelante me permitirá realizar unos cálculos requeridos por el ejercicio. Bueno, vamos a continuar. Ok, se me olvidó algo. Aquí fue necesario también hallar el promedio, la desviación estándar del coeficiente de variación de la volatilidad hallada. ¿Por qué? Porque este promedio lo voy a necesitar más adelante para realizar los cálculos por el método de volatilidad relativa constante. La desviación estándar, el coeficiente de variación, donde el coeficiente de variación, como es tan alto, me está mostrando de que estamos efectivamente trabajando con un sistema o una mezcla real de agua y etanol. En nuestra siguiente pestaña están las gráficas. Aquí realizamos 3 gráficas, 1, 2 y 3, que en la tercera es como una base importante para nuestro desarrollo del ejercicio. Aquí podemos observar la gráfica de la fracción mol gas versus la fracción mol líquido. Aquí podemos observar que cuando se tiende como a una línea recta, podemos observar aquí nuestro azeótropo de la mezcla. Aquí lo vamos pudiendo observar, al igual que aquí. Aquí es donde a una temperatura dada, nuestro X1 como nuestro Y1 tienden a hacer lo mismo. Por eso se tiende como a ver una línea recta. Ahí es donde empezamos a ver nuestro azeótropo. Aquí tenemos nuestra línea con los X y su temperatura. Y aquí tenemos la línea con los Y y su temperatura. Y aquí tenemos nuestra última gráfica, que es la gráfica de donde iremos a extraer nuestra regresión necesaria para los cálculos. Aquí graficamos X1 y los Y van a ser 1 sobre Y1 menos X1. Y realizamos nuestra regresión. Primero que todo, ¿cómo realizamos estas gráficas? Simplemente insertamos una gráfica de dispersión. En este caso nosotros elegimos una gráfica de dispersión con líneas suavizadas, como lo podemos ver. Todas son con líneas suavizadas. Insertamos. Bueno, hay varias maneras de hacer esto. Yo lo hago así. Le selecciono los datos, agrego, digo cuáles son mis valores de X. En este caso, un ejemplo, estas van a ser mis valores de X y mis valores de Y. En este caso van a ser esta Y, pues para graficar esta que está acá. Nombre de la serie, si quiero le pongo nombre, si no le pongo, aquí no le puse nombre de la serie, aquí sí le puse X1 y Y1 y doy aceptar. Como podemos observar, aquí ya me está dando la forma. Ya simplemente lo demás es coger y arreglar nuestra gráfica para que me quede de esta manera. No lo voy a hacer porque ya la tengo, entonces cancelo mi proceso y así sucesivamente la hago con todas. Que la hago así, y aquí lo que hicimos de demás fue nuestra regresión. Aquí ya después de tener nuestra gráfica, que es esta, le damos clic derecho, agregar línea de tendencia, y como ven nosotros la hicimos de grado 6, o sea, polinómica de grado 6. ¿Por qué de grado 6? Porque es la que tiene el mayor R. Si tiene un R muy bajo, un R cuadrado muy bajo, quiere decir que los datos no están muy agrupados, es decir, que los resultados que me irán
que obtendré con esa regresión no van a ser muy confiables o muy parecidos a los reales. Entonces por eso escogimos nuestro grado 6 y damos que presente la ecuación y que presente el r cuadrado, que es lo que tenemos aquí. En este caso yo no lo voy a hacer porque pues, como pueden observar, yo ya lo tengo. Listo, esta es la ecuación que nos da, que la tendremos muy pendiente. Ya en nuestra pestaña de resultados, en donde empezamos a lo que es la solución de nuestros ítems A. El ítem A es allá la temperatura cuando empieza y termina. La temperatura inicial de la destilación es esta. Como pueden ver, está enlazada a la tabla de equilibrio líquido-vapor. Vamos a la tabla de equilibrio líquido-vapor y como recordemos que nuestro ejercicio dice que en un principio la mezcla alimentada tiene un 60% de etanol. Entonces, el inicio, la temperatura de inicio de ebullición de mi mezcla va a ser a esa fracción de 0.6 de etanol. Entonces, como aquí cuando nosotros supusimos nuestros X1, teníamos ya un 0.6 directamente. Entonces, lo único que se hizo fue enlazar esa casilla anterior con esta de aquí, que dio 79.16. Simplemente fue enlazarla porque ya se encontraba directamente. 79.16. Esta ya tocó, como pueden ver, una fórmula. ¿Por qué? Porque esta, recordemos que nos dicen que haya la temperatura cuando mi composición de X1 en el residuo, es decir, en mi W, va a ser de 0.2. Y como pueden observar, aquí en nuestra tabla de equilibrio líquido-vapor, mi X1 no está como 0.2 directamente, se encuentra entre estos dos rangos. Entonces, ¿qué fue lo que utilizamos? Utilizamos una ecuación de interpolación entre estos dos datos. Entre estos dos datos y sus homólogas temperaturas. Y de esta manera fue como aplicamos esta ecuación, pues, donde mi regresión es esta que está aquí. Esta es mi regresión. Vamos a ponerla un poco más grande. Ok. Y así fue como aplicamos y hallamos mi temperatura. Entonces quedamos en que la temperatura de inicio de la destilación es de 79.16 y la temperatura final de destilación es de 82.86 grados Celsius. Aquí hay una nota aclaratoria que dice que estas temperaturas solo son verdaderas o se implementaron solo para las condiciones originales de nuestro ejercicio, es decir, cuando mi XF es 0.6 y cuando mi XW es 0.2. Por eso aquí le ponemos 0.2. Solo vienen dadas para cuando son esas concentraciones. Ya en el punto B tenemos datos conocidos. Entonces ponemos alimentación, su concentración y el XW. Tenemos los datos iniciales que son 100 kg de alimentación con una concentración de 0.6 de etanol y 0.2 de agua en el residuo. Entonces aquí pegamos nuestra tabla de promedio de desviación estándar y coeficiente de variación que obtuvimos cuando lo realizamos aquí. Esta es la misma que se encuentra acá. Esta ecuación de regresión, como pueden observar, esta regresión es la que se hizo acá, pero como esta es una imagen, aquí sí la hicimos por medio de comandos, como lo pueden observar, con nuestra ecuación de estimación lineal. Nosotros la hicimos con hasta grado 6, polinómica de grado 6, porque pues fue la que implementamos aquí, grado 6. Entonces podemos observar un ejemplo, el primer de grado 6. Con nuestro comando nos dio 23, 54, 49. Y aquí nos va lo 23, 54, 49. Es decir, es una ecuación que no es una línea recta, es una ecuación polinómica. Aquí la tenemos, allá por comandos. Aquí tenemos un cuadro de ayuda con solver por integración, ayuda con solver con volatilidad relativa constante. Es decir, esta se utilizará para un método y esta se utilizará para el otro método. Aquí no va esto. Entonces, aquí en nuestro cuadro B tenemos los resultados. Los cuadros en amarillo son los fijos. Es
Es decir, por ejemplo, si yo quiero cambiar mi f de 100 a 200, lo cambio aquí. Mi xf lo cambio aquí y mi xw lo cambio aquí. ¿Por qué? Porque estas están enlazadas con los cuadros de por acá, al igual que este y este. Si quiero cambiar algún dato, los cambio desde aquí. Entonces, aquí están nuestras condiciones originales del ejercicio. Tenemos nuestro f, nuestro w, nuestro d, xf, xw y yd. Los que están en verde son las variables que nosotros queremos hallar. Al cambiar cualquiera de estas y aplicando solver. Ejemplo, tenemos un f de 100, esto lo dejamos quieto, un xw y un d y un yd. Vamos a hallar, por ejemplo, bueno, hagamos primero lo siguiente. Aquí en esta integración, como pueden observar, es una ecuación grande, larga, extensa. Esta ecuación implica cada una de estas de aquí, porque es nuestra regresión, con la cual realizaremos nuestro primer método, que es de integración o método de Rayleigh. Hallamos nuestra integración, es decir, que cada que yo cambie un valor de xf o de xw, me va a cambiar este valor de aquí, porque está todo enlazado. Y lo mismo aquí con volatilidad relativa constante. Tengo que w sobre w elevado al promedio del alfa. Y aquí el resto de la ecuación. Estos son ecuaciones resultantes del método de volatilidad relativa constante que se realizó de acuerdo a esta ecuación. Despejando esta ecuación se obtiene esta ecuación de aquí, que me contiene mi variable que necesito hallar, y el otro lado que me queda un valor que ya conozco, que sería esta ecuación. Entonces vamos a hacer un aplicativo. Un ejemplo, vamos a solver. Como nuestro punto B nos dice que hallar la cantidad de W a cuando mi XW vale 0.2 y la alimentación es 0.6, se alimentan 100 kg mol, entonces vamos a solver. Aquí sí tenemos celda objetivo, porque nuestra celda objetivo va a ser solamente una celda. Decimos que nuestra celda objetivo va a ser con esta. Vamos a hacerlo con el método de integración o método de Rayleigh. Decimos que nos dé un valor de nuestra integración, que viene siendo 2,5 33 70 332, y que me cambie la celda variable w. En este caso vamos a coger la integración, porque estamos trabajando con la integración, no ponemos ninguna restricción, no es necesario, y resolvemos. Resolver, encontrar una solución y me dice que mi xw es de 0.2, y así sucesivamente. Si yo quiero cambiar mi f, lo cambio aquí, me van a cambiar los datos aquí, vuelvo y aplico solver de la misma manera. Solver me va a encontrar una solución y voy a encontrar mi xw. Entonces la respuesta de nuestro punto B es 8.2 kg/mol cuando se encuentra nuestro W a una concentración de 0.2 de etanol. De la misma manera lo hacemos con volatilidad relativa constante, aplicando solver, donde ya nuestra celda objetivo va a ser esta que tiene nuestra ecuación. Va a tener un valor, le ponemos un valor de, digitamos este valor, que es el que nos da la volatilidad relativa constante, para que esto nos cambie y nos dé igual a esto, así como en este caso, y que me cambie la celda variable W, esta de acá. Damos solver y listo, él nos va a encontrar una solución. En este caso aquí fue 8.2 y aquí fue 9. Es decir, con los dos métodos no es que cambie instintivamente el resultado. Aquí ya tenemos unas ecuaciones que fueron necesarias, decir que la alimentación es igual, aquí es, esto es mi residuo, que es W, y aquí no es E, sino que es destilado. Destilado más residuos igual a la alimentación. Y aquí pues el balance específico, el balance general y el balance específico. Esto fue como el método de integración, que se encuentra aquí el logaritmo de f sobre w, es esta casilla, igual a todo esto que nos dio la integración, que fue esto. Y listo, así fue como realizamos nuestros
eh, estudios. Aquí en la última pestaña, que es estudio paramétrico, lo que se realizó fueron analizando variables, donde que realizamos, no, ya nuestra base de datos ya no iba a ser a 700, iba a ser a 760 milímetros de mercurio, y también iba a ser a 798, es decir, una presión más alta de una atmósfera, cambiando nuestra concentración de alimentación, 04, 06, 08, para las dos presiones. De esta manera, y calculando así como lo hemos dicho, que cambiamos variables aquí, damos solver y hallamos, fue lo que nos dio aquí. Destilado, nos dio este destilado y nos dio este YD. Lo que hicimos fuera simplemente copiar nuestro destilado y copiar nuestro YD para el método de Rayleigh, copiar, cuando lo hacíamos con volatilidad relativa constante, copiar nuestro destilado y copiar nuestro YD. Y esto fue lo que realizamos. Ya aquí en porcentaje de rendimiento, si lo hicimos en esta misma hoja. ¿Por qué? Porque simplemente el porcentaje de rendimiento es lo que se destila sobre lo que entra, de lo que nos interesa. Entonces, es decir, es destilado por YD, es decir, la concentración de etanol en el destilado sobre la alimentación por la concentración de alimentación concentración de etanol en la alimentación. Y esto fue lo que nos dio el porcentaje de rendimiento. Y aquí en volatilidad relativa constante, con los mismos parámetros que aquí, y calculamos de igual manera. Los cuadros en amarillo son los parámetros que nosotros quisimos evaluar, y lo que están en azul son las variables respuesta a estas variables que nosotros quisimos evaluar. Estos cuadritos que están aquí, estos cuadros de texto, el lector los puede tener muy en cuenta a la hora de realizar todo lo que es la base de datos. En todas hay cuadros de texto que nos van orientando a qué pasos es el que hay que realizar para obtener nuestros resultados. Bueno, esto fue lo de una atmósfera. Nuestra siguiente base de datos es de 0.2 atmósferas. No la voy a presentar porque simplemente es la misma implementación que realizamos aquí. Solo que ese fue nuestro punto C, hacerlo todo pero con 0.2 atmósferas, es decir, una presión de vacío. Aquí tenemos lo mismo, lo que nos va a cambiar en nuestro estudio paramétrico. Aquí nos va a cambiar integración, volatilidad relativa constante, todo nos va a cambiar porque ya no va a ser una presión diferente, va a ser una presión de 0.2 atmósferas, es decir, 152 milímetros de mercurio. Ya no son 760. Entonces tenemos resultados diferentes, pero nuestro estudio paramétrico lo tenemos aquí de misma manera, nuestras variables que queremos hallar y nuestras variables de respuesta. Entonces este fue nuestro trabajo que hicimos para lo que fue presentar el proyecto final de operaciones de transferencia de masa. Muchas gracias por su atención, que tengan un muy buen día.